nuestro primer Congreso Científico y segunda Jornada Científica de Médicos Internos de la Misericordia Clínica Internacional. Hoy nos reunimos en este espacio para compartir conocimientos, experiencias y avances en el campo de la medicina, un área crucial para la salud de nuestros pacientes. En este congreso no solo representa una oportunidad para aprender de nuestros internos en diversas disciplinas, sino también un momento para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en nuestra práctica diaria. La medicina está en constante evolución y es nuestra responsabilidad estar al tanto de los últimos avances y mejores prácticas para ofrecer la mejor atención posible. Agradecemos sinceramente a todos los organizadores, ponentes, al jurado y colaboradores que han hecho posible este evento. Su dedicación y esfuerzo son evidentes y estamos seguros de que cada uno de ustedes contribuirá a un diálogo enriquecedor y transformador. Los invitamos a participar activamente en las secciones, a hacer preguntas y a compartir sus propias experiencias. Juntos podemos fomentar el ambiente y aprendizaje y crecimiento que beneficie a nuestros pacientes. A continuación, procederé a hacer la lectura del cronograma del día de hoy. Iniciaremos la jornada con la primera ponencia a cargo de nuestra compañera, la doctora Daniela Masilo, que lleva como título Comportamiento de trastornos hipertensivos asociados al embarazo en la Clínica Misericordia Internacional, enero-agosto del 2024. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Masilo y hoy les voy a presentar mi ponencia que lleva por nombre Comportamiento de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo en la Clínica Misericordia Internacional entre los meses de enero y agosto del 2024. Primero, comenzar diciendo que los trastornos hipertensivos asociados al embarazo son una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo entero. Aproximadamente se ha estimado que estos trastornos complican de un 2 a un 8% de todos los embarazos y epidemiológicamente se dice que tiene un comportamiento de una prevalencia y de una incidencia estacional a lo largo del tiempo, a pesar de las diferentes estrategias y planes que se han creado a nivel mundial y a nivel nacional para tratar de controlar esa patología o prevenirla. El objetivo general de esta charla es evaluar el comportamiento de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo en nuestras gestantes de la clínica en el periodo descrito. Vamos a recordar algunos conceptos porque, como mencioné anteriormente, los trastornos hipertensivos, principalmente la preeclampsia, es de las causas principales de la muerte materna. Entonces, se define como muerte materna a la muerte de una mujer gestante dentro del periodo del embarazo o 42 días posteriores a este. No importa la localización o la duración del embarazo y que la muerte está asociada a una causa vinculada al embarazo o al manejo de este, pero no a causas ni accidentales ni incidentales. Como tal, la definición de trastornos hipertensivos en el embarazo comprende un espectro de patologías donde hay una alteración de la presión arterial, donde hay presencia o no de síntomas conocidos como síntomas de vasoespasmo, donde hay alteración en paraclínicos como la proteinuria o en lo que conocemos daño en el perfil toxémico con alteraciones del perfil hepático, con alteraciones del perfil hematológico y con alteraciones del perfil renal. Comprende entonces desde la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, hasta las complicaciones de la preeclampsia, que serían el síndrome de HELP y la eclampsia. De este lado tenemos una tabla de factores de riesgo que nos da la COG, donde mencionan los factores de riesgo principales para desarrollar preeclampsia. Entre ellos encontramos la nulliparidad, los embarazos múltiples, encontramos también el antecedente de preeclampsia, el embarazo anterior, todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, hipertensión crónica, diabetes gestacional, diabetes pregestacional y obesidad. Otras patologías como las trombofilias, el lupus, vamos a encontrar también el síndrome antifosfolípido, enfermedades renales, apnea del sueño, como otros factores de riesgo como la edad materna mayor a 35 años y las técnicas de reproducción asistida.
En este algoritmo, que también se encuentra en nuestro manual de internos Misericordia de Ginecología y Obstetricia, se definen los diferentes tipos de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, teniendo en cuenta la semana de aparición, teniendo en cuenta la alteración de la presión arterial, la alteración o no de la proteinuria, la alteración del perfil toxémico y la presencia o no de síntomas de vasoespasmo. Entonces, se divide en hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, hipertensión crónica con preeclampsia severa sobreagregada, hipertensión gestacional, preeclampsia con criterios de severidad y sus dos principales complicaciones, que serían el síndrome de Hell y la eclampsia. Ya entrando un poco en materia, hablando de la epidemiología, vamos a ver que para la semana 42 del 2024, que es la semana epidemiológica donde nos encontramos actualmente, el comportamiento de la preeclampsia se ubica en el segundo lugar de aparición de porcentaje epidemiológico, debajo de las hemorragias obstétricas. Sin embargo, si nos damos cuenta del porcentaje en los 2 años anteriores de la hemorragia obstétrica, vemos que es un porcentaje menor al de la aparición de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Pero esto no quiere decir que el comportamiento de estas patologías, de estos trastornos hipertensivos, haya disminuido. Porque si vemos en la tabla de acá, en la tabla de comportamiento inusual, no hubo ningún comportamiento inusual de estas patologías. Sin embargo, si comparamos con la hemorragia obstétrica, vemos que sí hubo un aumento de la incidencia, de la prevalencia de las hemorragias obstétricas en las pacientes gestantes en Colombia. Lo que quiere decir que lo que mencioné anteriormente se mantiene. La prevalencia y la incidencia de la preeclampsia, al menos en Colombia, ha sido estacionaria a lo largo del tiempo. Lo que quiere decir esta tabla es que las hemorragias obstétricas aumentaron su porcentaje de aparición. En la Clínica Misericordia Internacional, primero que todo, gracias a la ruta de atención materna que me proporcionó los datos con los que hoy estoy presentando mi ponencia, vamos a encontrar que hubo aproximadamente 136 gestantes que tuvieron alguna alteración que se hizo que se llenara una ficha de mortalidad materna extrema. De estas 136 se dividen en las diferentes patologías: preeclampsia, hemorragias obstétricas, sepsis, eclampsia y riesgo obstétrico que requirió hospitalización en la UCI, que no tuvo nada que ver con alteraciones en la presión arterial. Estas gestantes en UCI no fueron por algún trastorno hipertensivo. A nosotros nos importó en esta presentación la preeclampsia y la eclampsia. Entre preeclampsia y eclampsia hubo 97 pacientes en la Clínica Misericordia Internacional que se llenaron fichas de mortalidad materna extrema. 97 pacientes es la población con la que trabajé en este estudio. Sigue, por favor. Ya para hablar de la caracterización o el comportamiento de estos trastornos en nuestras pacientes, vemos que de la categoría de los trastornos hipertensivos, la principal, con el mayor porcentaje, con un 82.5%, fue la preeclampsia severa, seguida de la preeclampsia severa sobreagregada, luego la hipertensión gestacional y con un 1% la eclampsia, el síndrome de Hell y la preeclampsia sin criterios de severidad. Este hallazgo es similar a lo que se encuentra en los diferentes estudios a nivel mundial y nacional, donde la preeclampsia con y sin criterios de severidad son la principal categoría del trastorno hipertensivo que presentan nuestras pacientes. Adicionalmente, se puede decir que es común encontrar que este resultado fue el que se presentara en nuestras gestantes, teniendo en cuenta que la Clínica Misericordia es una clínica de 4º nivel de atención donde se reciben gestantes de alto riesgo obstétrico. Siguiendo por la misma línea, la aparición de síntomas de vasoespasmo estuvo presente en el 50.5% de las pacientes y el síntoma más común fue la cefalea. ¿Qué quiere decir? Que de las pacientes con preeclampsia severa y con preeclampsia severa sobreagregada, en el 50.5% de ellas, además a las cifras tensionales, se encontró la asociación a la cefalea principalmente o algún otro síntoma de vasoespasmo. Mientras que en el 49.5% de ellas solamente se hizo el diagnóstico con cifras tensionales. ¿Por qué incluí la categoría de grupo etario? La OMS divide a las gestantes en gestantes adolescentes y gestantes añosas. Gestantes adolescentes de 10 a 19 años y añosas con una edad mayor a 35. Estos dos grupos etarios extremos llevan consigo complicaciones en el embarazo. La gestación adolescente trae consigo amenaza de parto pretérmino, preeclampsia, hemorragias obstétricas, endometritis puerperal, mientras que las gestantes añosas de más de 35 años sobreponen complicaciones del embarazo tales como la preeclampsia por la aparición de comorbilidades asociadas a su edad, como la hipertensión,
la diabetes y la obesidad. Nuestra gran porcentaje de pacientes estuvo fuera de este rango etario extremo. Sin embargo, la suma de las pacientes que estuvieron dentro del rango etario de mortalidad extrema materno, adolescente o añosas no es un rango, es un porcentaje significativo, no es despreciable. Aproximadamente el 24% de nuestras pacientes estuvieron en grupo etario extremo. Con respecto a la edad gestacional, se divide la preeclampsia en preeclampsia de aparición temprana y preeclampsia de aparición tardía. Preeclampsia de aparición temprana antes de las 34 semanas, que trae consigo muchas complicaciones y muchos resultados adversos para los dos, para el binomio madre e hijo. Mientras que la preeclampsia de aparición tardía, luego de las 34 semanas de gestación, muchas veces resuelve simplemente con la finalización de la gestación sin tener muchas más complicaciones a futuro. Es un resultado positivo porque la gran mayoría de las pacientes, más del 50%, se les descubrió este trastorno hipertensivo en el embarazo luego de la semana 34, lo que quiere decir que con la finalización de su gestación se evitó las complicaciones en estas pacientes. Sin embargo, en esta tabla es muy importante mencionar el porcentaje de pacientes a quienes se les descubrió el trastorno hipertensivo en el embarazo, principalmente la preeclampsia severa en la etapa del puerperio, que de por sí es una etapa que ya conlleva muchos riesgos para la paciente porque es una etapa proinflamatoria. Y si tú le agregas la patología de una preeclampsia severa, que también es una patología inflamatoria, los riesgos de estas pacientes fueron mayores. Con respecto a los antecedentes de trastornos hipertensivos en el embarazo, vemos que el 32% de las pacientes sí presentó un antecedente en su embarazo anterior. La mayoría no lo presentó, en el 68%, pero esta tabla no podemos dejarla solo aquí. Más adelante les voy a indicar la importancia de esta tabla y por qué, a pesar de estos porcentajes, sigue siendo, junto con otro indicador que voy a mencionar ahora más adelante, de los principales factores de riesgo que predisponen a la aparición de la preeclampsia. La NULI o la multiparidad realmente en nuestra población no tuvo una diferencia significativa, los porcentajes fueron muy cercanos, sin embargo el porcentaje mayor de las pacientes fue multigestante, ¿sí? A diferencia de lo que la OMS dice, que pues, de que la COG dice que las nulíparas son las que tienen mayor factor de riesgo. Ahora, este sí fue la variable determinante en nuestra población, la presencia de un síndrome metabólico. El 76.3% de las pacientes presentaron algún tipo de síndrome metabólico. ¿Cuál? La obesidad. El 66.7% de las pacientes presentaban un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos sobre metros cuadrados. Estaban categorizadas en algún grado de obesidad. Pero si nosotros vemos la tabla, los otros cuadrantes que tienen mayor cantidad de porcentaje están asociados a la obesidad. Hipertensión crónica y obesidad con un 10.6%, obesidad y diabetes gestacional con un 12.1%, obesidad y diabetes con un 3%, e hipertensión, obesidad y diabetes con un 4.5%. Mientras que si vemos las otras dos patologías del síndrome metabólico de manera individual, no tienen un porcentaje de aparición tan grande, tan solo un 1.5%. Lo que quiere decir que la obesidad fue el factor de riesgo principal en las pacientes de la Clínica Misericordia Internacional. ¿Y por qué es importante entender esto? Sabemos que la obesidad es una enfermedad de por sí inflamatoria. Hay aumento de triglicéridos, hay aumento de LDL, hay aumento de leptina, hay aumento de factor de necrosis tumoral, de interleucinas 1, 6, 8, que son moléculas proinflamatorias que favorecen a la disfunción endotelial. Y si recordamos la fisiopatología de la preeclampsia, vemos que la disfunción endotelial hace gran parte de esta fisiopatología. Por ende, si tenemos una paciente que ya de por sí está predispuesta genéticamente para padecer preeclampsia o cualquier trastorno hipertensivo en el embarazo y le agregamos un factor de riesgo como la obesidad, que de por sí también es un estado proinflamatorio, vamos a exacerbar las probabilidades de que esta paciente nos curse con algún trastorno hipertensivo en el embarazo. Ahora, este dato es muy alentador, ya que el 86.6% de nuestras pacientes no presentaron ninguna alteración en perfil toxémico, lo que quiere decir que el manejo de su patología fue oportuno para evitar que hubiese algún daño a órgano diana que se manifiesta con la alteración del perfil toxémico.
De las que sí presentaron una alteración, que fue el porcentaje mínimo, principalmente tuvieron afectación del perfil hematológico o con la disminución del recuento plaquetario o con el aumento del lactato sérico. En un menor porcentaje fue elevación de las transaminasas y la única paciente, que fue la que presentó síndrome de HELLP, tuvo alteración del sistema hematológico y el sistema hepático. Ninguna paciente presentó alteración a nivel de la creatinina, a nivel de la función renal. Vamos a hacer la discusión de los resultados con la comparación de un estudio que se hizo acá en Bogotá en ayuda de la Universidad Javeriana de Colombia. Este estudio evaluó muchas variables que eran factores de riesgo para la aparición de la preeclampsia en sus pacientes gestantes. Sin embargo, yo voy a tomar las principales variables de este estudio que me sirven para compararlas con esta ponencia que les traje hoy acá, ¿sí? Comenzando con la edad materna, vemos que ellas tuvieron una aparición muy similar a la que yo le mencioné. El mayor porcentaje estuvo en los rangos donde no estaban en grupo etario extremo. Sin embargo, la suma de los dos porcentajes de grupo etario extremo es un porcentaje que no es despreciable. Con la variable de nuliparidad, vemos que al igual que en este estudio, la mayoría de las pacientes, aunque no fue una diferencia significativa, estuvo en el rango de las multíparas. Es decir, que por lo menos en estos dos estudios, la nuliparidad no es el factor de riesgo principal en nuestras pacientes. Esta es la importante. Al igual que como les mostré anteriormente, el porcentaje de pacientes que presentó un antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior fue menor que las que no lo presentaron. Sin embargo, si vemos esta tabla, que es la tabla donde nos mencionan el odds ratio, nuestra razón de probabilidad, la razón de probabilidad de las pacientes que sí presentaron preeclampsia en el embarazo anterior es bastante elevada. Y es más, es la más alta de absolutamente todas las variables que se estudiaron en este estudio. Es decir, que aunque el porcentaje no haya sido el mayor, la probabilidad de las personas expuestas al factor de riesgo, que es el antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, es muy alto. Y eso es lo que lo convierte, junto con la obesidad, en los dos factores de riesgo principales que predisponen la aparición de un trastorno hipertensivo en el embarazo. La población de este estudio fue aproximadamente más de 200 gestantes. Con respecto al índice de masa corporal, también vemos lo mismo, grandes porcentajes tanto en sobrepeso, con índice de masa corporal mayor a 25 y menor a 30, y con un índice de masa corporal mayor a 30. Y el odds ratio también fue bastante elevado. ¿Continúa? ¿Cuáles fueron mis dos principales conclusiones? La primera, la importancia de una consulta pregestacional, no control prenatal. Una consulta pregestacional. ¿Para qué? Para identificar los factores de riesgo y poderlos abordar antes de que la paciente entre en estado de gestación, para evitar que estos factores de riesgo predispongan a la aparición de un trastorno hipertensivo en el embarazo. ¿Y qué es un hallazgo importante? Que en nuestras pacientes su factor de riesgo principal fue la obesidad, que es un factor de riesgo modificable. Lo que quiere decir que en una consulta pregestacional con recomendaciones en salud, con recomendaciones de estilo de vida saludable, podemos disminuir la predisposición de estas pacientes a desarrollar una preeclampsia en su embarazo actual. Y la segunda es la importancia del reconocimiento temprano y el manejo oportuno para evitar desenlaces maternos adversos. Y aquí cobra importancia la gráfica del puerperio, la gráfica del porcentaje de pacientes que fue diagnosticada con un trastorno hipertensivo en su puerperio, porque a pesar de ser una etapa de la gestación donde hay mucho riesgo, no hubo ninguna muerte materna durante este periodo. Y solamente hubo 2 pacientes con complicaciones, una con síndrome de HELLP y una con eclampsia. Lo que quiere decir que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de nuestro equipo multidisciplinario, ginecología, cuidado crítico y medicina interna, con la conciliación medicamentosa de antihipertensivos, logró el objetivo final, que fue evitar una muerte materna. Porque 0 muertes maternas, evitar lo evitable, es la campaña de la OMS. 9 de cada 10 muertes maternas se pueden evitar si se cumplen los requisitos que se deben cumplir.
una calidad de atención a las maternas y un acceso universal a la salud para todas las mujeres gestantes. Muchas gracias. Cada 3 ponencias. Preguntas cada 3 ponencias. Bueno, para continuar con nuestro programa, a continuación les presentamos el trabajo que lleva como título Alteraciones en áreas y vías neuronales detectadas mediante neuroimagen, una revisión sistemática a cargo de mi persona, Laura Suárez. Ponlo en el verde. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Suárez, soy médico interno en la clínica, actual líder del grupo de interés de psiquiatría, y hoy les vengo a presentar una revisión sistemática que lleva como título Alteraciones en áreas y vías neuronales detectadas mediante neuroimagen en pacientes con consumo de cannabis. La siguiente, por favor. El contenido de la charla de hoy, vamos a abordar la problemática y la pregunta de investigación, los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones, las consideraciones éticas y las limitaciones. Iniciamos con el problema de investigación. Antes de hablar un poco sobre la epidemiología del consumo de cannabis, quiero aterrizar en el concepto de cannabis, que básicamente se refiere a las hojas secas, las semillas, las raíces y los tallos de la planta de cannabis, que esta va a tener distintos componentes químicos que van a producir alteraciones mentales, dentro de los cuales destacamos el tetrahidrocannabinol, que es aquel que puede provocar cambios tanto en el estado de ánimo, cambios a nivel del contenido del pensamiento. Entonces son los pacientes que presentan alteraciones en el pensamiento como ideas delirantes, ideas paranoides y alteraciones en la sensopercepción. Entonces estos pacientes presentan distintas alucinaciones, las más frecuentes, auditivo-verbales y alucinaciones táctiles. Ya entrando un poco en la situación mundial del consumo de cannabis, el World Drug Report del 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reporta que 200 millones de personas en el mundo consumen cannabis regularmente, lo que equivale alrededor de una población de 3.8% entre los 15 y los 64 años. La situación en América es bastante dispersa. Según los datos de la OEA, América del Norte representa un porcentaje mayor de consumo que América Latina. En Canadá, por ejemplo, el 26.3% de la población mayor de 15 años reportó que había por lo menos consumido una vez cannabis luego de la legalización de esta sustancia en ese país. Para Estados Unidos, el National Survey Drug Use and Health del 2020, el 18% de las personas en este país que tenían más de 12 años consumían cannabis al menos una vez, lo que equivale más o menos a una población de 48 millones de personas. Para la situación en nuestro país, pues digamos en comparación a otros países del mundo, el consumo acá es muchísimo menor el porcentaje, sin embargo en Colombia viene en aumento el consumo de cannabis. Y la encuesta nacional del consumo de sustancias psicoactivas del 2022 reportó que el 11% de las personas entre los 12 y los 65 años por lo menos habían consumido cannabis una vez en su vida, y el porcentaje de aumento iba en un 3.3%. La gráfica que observamos acá es una gráfica del Observatorio de Drogas de Colombia realizado por el Ministerio de Justicia, y aquí vemos la distribución de la prevalencia del consumo de cannabis de acuerdo a los departamentos. Entonces vemos que el departamento con más prevalencia es Vaupés con un 9.2, seguido de Caldas, Antioquia y el Amazonas. Para el Atlántico la prevalencia es de 1.4 y digamos que es muchísimo menor en comparación a otros departamentos del país.
Esta tabla que vemos acá es una tabla tomada del Informe Nacional de Consumo de Drogas del 2023, en donde nos establece la prevalencia y la incidencia del consumo de cannabis de acuerdo a la distribución por sexo. Entonces, en hombres la prevalencia es del 20% con una incidencia de 1.4% y en mujeres la prevalencia es del 9% con una incidencia anual de 1.3%. Para nuestra ciudad, Barranquilla, en el 2022, la Secretaría de Salud lanza el análisis de la situación de salud en el distrito y acá establecen una tabla que representa la morbilidad atendida por temas de salud mental de acuerdo a la distribución por el curso de vida entre los periodos del 2009 al 2021. Entonces, acá les resalté la etapa del 2015 al 2021 en las 3 etapas de la vida, que fueron la adolescencia, la juventud y la adultez, que fueron etapas en donde el crecimiento de la atención de la morbilidad atendida por temas de salud mental creció en cuanto a trastornos mentales y del comportamiento asociados a consumo de psicotrópicos. Y esto no nos especifica el consumo de cannabis, pero muchos de estos pacientes generalmente inician el consumo por cannabis y luego, digamos, escalan a otras sustancias psicoactivas. Bueno, todo este contexto epidemiológico y este creciente aumento del consumo de cannabis hace que pues haya un interés en las neurociencias, en las alteraciones que se producen a nivel cerebral debido a estas sustancias. Entonces, los estudios que utilizan técnicas avanzadas de neuroimagen, como lo son la resonancia magnética funcional y las tractografías mediante imágenes por tensor de difusión, han detectado que existen alteraciones a nivel de ciertas áreas como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, que son áreas que se encargan del control ejecutivo, de la memoria y del control de las emociones. Entonces, bajo este contexto, nosotros nos preguntamos cuáles son las alteraciones en áreas y vías neuronales detectadas mediante neuroimagen en pacientes con consumo de cannabis. ¿Qué buscamos con esto? Como objetivo general, identificar las alteraciones en áreas y vías neuronales detectadas mediante neuroimagen en pacientes con consumo de sustancias a través de una revisión sistemática. Como objetivos secundarios, describir los cambios estructurales y funcionales en áreas específicas del cerebro detectadas en pacientes con consumo de cannabis mediante distintas técnicas de neuroimagen, comprobar las alteraciones en áreas y vías neuronales de los pacientes que consumen sustancias psicoactivas versus los pacientes que consumen cannabis específicamente, y evaluar el impacto de la función ejecutiva y la toma de decisiones en pacientes que consumen cannabis versus pacientes que consumen cocaína. ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces, esto es un estudio integrativo, retrospectivo, secundario, porque recuerden que es una revisión sistemática basada en estudios previamente publicados, que siguió los procedimientos del manual de Cochrane para revisiones sistemáticas. Y además, también durante la realización se tuvo en cuenta el checklist de Prisma del 2009. Se realizó una revisión de la literatura en 5 bases de datos que fueron PubMed, Science Direct, Springer Link, Nature y Cambridge. Y se utilizaron distintas combinaciones entre los siguientes términos: substance use disorders, neuroimaging, white matter, cannabis, psychoactive substance, diffusion tensor imaging, brain pathways, tractography, great matter, marijuana abuse y neuroplasticity. Dentro de los criterios de inclusión estaban que primero que fueran estudios originales que incluyeran técnicas de neuroimagen, ya fuera resonancia magnética funcional o imágenes por tensor de difusión que finalmente pudieran o no tener reconstrucciones por tractografía, que incluyeran estudios en donde se evidenciara alteraciones en las conexiones tanto estructurales o funcionales o cambios en la morfología cerebral en pacientes que consumían cannabis y en pacientes que consumían otras sustancias psicoactivas. Y en los criterios de exclusión, que fueran estudios en animales y que las investigaciones no detallaran, primero, el tamaño de la muestra y segundo, no tuvieran una metodología clara. Entonces, para la selección y la extracción de datos se utilizó la herramienta Covidence y finalmente se revisaron 14.829 artículos en total, de los cuales se eliminaron y quedaron finalmente 60 artículos a través de la revisión del título y el abstract. Después, estos 60 artículos se procedieron a la lectura completa de ellos
y finalmente se incluyeron 33 artículos en la revisión sistemática. La calidad de la metodología de los estudios fue evaluada a través de la herramienta Newcastle Ottawa Scale y fue adaptada para revisiones sistemáticas. Además, finalmente los resultados que se iban obteniendo de cada estudio se iban materializando en una matriz y se realizó un análisis descriptivo de cada uno de ellos para primero de tener en cuenta cuáles eran las alteraciones cerebrales que describían y los métodos de neuroimagen que utilizaban. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, que la población estudiada en los estudios que se incluyeron iba entre un rango de edad entre los 15 y los 45 años de edad, con un promedio de consumo de 3 años. El DCM4 se utilizó en el 70% de los estudios, el DCM5 en el 7% y el 23% de los estudios no reportó cuál fue el método por el cual diagnosticaron a los pacientes con trastornos por sustancias psicoactivas. En cuanto a las alteraciones en la sustancia blanca, los estudios por tractografía mostraron que existen alteraciones entre las vías neuronales que conectan la corteza prefrontal con estas tres áreas, el cuerpo calloso, el fascículo uncinado y el fascículo longitudinal superior. Entonces, esta tabla que vemos acá es una tabla que nos habla de la distribución en cuanto al número de estudios frente a la distribución en cuanto a las alteraciones más frecuentemente encontradas. En cuanto a la distribución por estudios y tipo de neuroimagen, el 12 de los estudios utilizaron imágenes por tensor de difusión y 2 de los estudios utilizaron imágenes por resonancia magnética. Esta gráfica que observamos acá en el eje de las Y, entonces veo las alteraciones que más frecuentemente se encontraron a nivel de sustancia blanca del cuerpo calloso, fascículo uncinado y fascículo longitudinal superior, y en el eje de las X, las medidas de esas alteraciones, que fueron la anisotropía fraccional, la conectividad y la integridad estructural. La anisotropía fraccional estuvo reducida en los tres, fue un hallazgo común para ambos. ¿Y esto qué quiere decir? Que las fibras de esas vías neuronales están disminuidas y por eso hay menos anisotropía fraccional. La conectividad prefrontal y subcortical estuvo disminuida en el cuerpo calloso, la conectividad frontotemporal estuvo disminuida para el fascículo uncinado y la conectividad fronto-occipital estuvo disminuida para el fascículo longitudinal superior. Y la reducción de la integridad de las fibras neuronales también fue un hallazgo común para las tres. Las alteraciones en la sustancia gris se observaron pues reducciones de los volúmenes en tres áreas que fueron comunes, la amígdala, el hipocampo y el córtex prefrontal. Esta tabla que vemos acá es una tabla de acuerdo a la distribución por el número de estudios y a la alteración encontrada en esos estudios. Esta gráfica que vemos es una gráfica que nos habla del número de estudios de acuerdo al tipo de neuroimagen. 5 de ellos utilizaron resonancia magnética funcional, que es esta que vemos en azul, y 2 de ellos utilizaron imágenes por tensor de difusión. Dentro de las alteraciones de la sustancia blanca en el eje de la Y, entonces las alteraciones más comunes encontradas, que fueron las que mencioné, y en el eje de las X, las medidas de esas alteraciones, que fueron alteración estructural, función primaria y función secundaria. La reducción del volumen pues fue un hallazgo común para ambas. Para el córtex prefrontal había una disminución en la memoria y una disminución en el control ejecutivo. Para el hipocampo una disminución en la memoria y una disminución en el aprendizaje, y para la amígdala una disminución del control emocional y del procesamiento de esas emociones. Esta es la comparación entre el cannabis y otras sustancias psicoactivas. Aquí tenemos en la primera tabla el porcentaje de reducción en cuanto a anisotropía fraccional de acuerdo a los distintos estudios. Para cocaína el porcentaje de reducción era del 10 al 15%, para alcohol del 12 al 18% y para marihuana del 3 al 7%. Las áreas cerebrales afectadas fueron bastante similares en las tres sustancias y se vieron en común, tenían el cuerpo calloso y las vías fronticoestriales. Y en cuanto al impacto funcional, la cocaína tenía más impacto funcional en el sistema de recompensa y en el control inhibitorio. El alcohol tenía más impacto en los pacientes en el control inhibitorio, en la memoria y en la toma de decisiones, mientras que la marihuana tenía más impacto a nivel cognitivo. Esta es una gráfica que muestra la comparación de los porcentajes de reducción
por anisotropía fraccional, por sustancia y por regiones. Entonces, en verde representado el cannabis y en rojo representado la cocaína, y vemos que el porcentaje de reducción es muchísimo mayor en los pacientes que consumen cocaína. Esta gráfica nos habla sobre la reducción de la activación cerebral en la corteza prefrontal dorsolateral durante las tareas del control inhibitorio de la toma de decisiones. Entonces, los estudios reportaron que el cannabis tenía una reducción de la activación entre un 15 y un 20%, con un tamaño del efecto con un COINS que varía entre un 0.6 y un 0.8. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que consumen cannabis tienen mayores dificultades al momento del control de los impulsos en una reducción, digamos, traducida a una reducción cerebral de un 15 a un 20%. Y para los pacientes que consumen cocaína, la reducción de la activación era de un 25 a un 30%, era mucho mayor que en el cannabis, con un COINS entre un 1 y un 1.2. La relación del consumo y la actividad cerebral, entonces en rojo representado el cannabis y en rojo representado la cocaína y en verde el cannabis, y vemos cómo mientras más aumenta en los años de consumo, también disminuye la activación cerebral. Pero es muchísimo más severo porque si ven acá, la disminución de la activación cerebral está en 7.5 y llega a los 15 en los pacientes que consumen cocaína. Es mucho más severo que en los pacientes que consumen cannabis. A manera de conclusión, pues los estudios revisados básicamente concluyeron que por el consumo de cannabis existen alteraciones tanto a nivel de la sustancia blanca como a nivel de la sustancia gris. Y sin embargo, también encontramos que aunque esas alteraciones están, pues digamos, demostradas de las alteraciones a nivel cerebral por consumo de cannabis, son muchísimo más significativas en los pacientes que consumen otras sustancias psicoactivas como por ejemplo, el alcohol, que es una sustancia que, digamos, mucha gente consume, y la cocaína. En cuanto a las consideraciones éticas, pues debido a que se trató de una revisión sistemática, no requirió un previo aval del Comité de Ética. Sin embargo, sí se tuvo en cuenta que los estudios incluidos en la revisión cumplieran con la Declaración de Helsinki, con la Resolución 0084-30 de 1993 y con las pautas éticas emanadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. En cuanto a nuestras limitaciones, primero que hubo bastante heterogeneidad en los estudios, es decir, la metodología entre ellos era bastante diferente, por ende no se procedió a la realización de un metaanálisis formal. El tamaño reducido de las muestras, el sesgo de la publicación y la falta de estudios longitudinales. Esta es la bibliografía con todos los artículos incluidos. Muchas gracias. Damos apertura a las primeras de las preguntas. Gracias. No, bueno,
clínicas donde se mencionaba la obesidad como un antecedente personal de la paciente. Y algo que me hubiera gustado que colocaras en las diapositivas, que viste, por ejemplo, lo colocaste cuando mostraste el estudio que hicieron en Bogotá, era tu tabla 1 donde se caracteriza demográficamente a las pacientes. Si bien no estuviste charlando, cuando estuviste mostrando toda la discriminación de tus datos, siempre está bueno tenerlo al principio como para tener un pantallazo general de la población. Y de las pacientes puérperas que presentaron casos, ¿cuántas fueron puerpero inmediato? ¿O las pacientes alcanzaron a irse de alta y volver a clínica? ¿O ese dato lo tienes también? Todas fueron puerperas. Todas fueron puerpero inmediato. Perfecto, muchas gracias, excelente. No se tomó como No, no lo tomé como parámetro de riesgo. No lo tomé como parámetro de riesgo. bueno. Datos, por ejemplo, de otras poblaciones acá en la ciudad. Encontré ningún estudio realizado en Barranquilla. El otro estudio que realizó en Colombia también fue en apoyo con la Universidad Javeriana, pero con una muestra del estudio que les mostré. Y, por ejemplo, este que presentaste de Bogotá, ¿en qué tiempo sabes si recolectaron esos estudios? Fue en el año 2022. Todo ese año ellos recolectaron las pacientes que llegaron al hospital de práctica de la Universidad Javeriana. Siempre tenemos y ya empezar a mostrar datos a la ciudad. Claro, La idea. y realmente mi muestra fue pequeña porque fue entre los meses de enero y agosto. Y una cosa importante a futuro en próximos estudios que se hagan aquí en la clínica es que a pesar de que la muestra haya sido reducida, sí se encontraron otros factores de riesgo que se mencionaron en el otro estudio de Colombia, como el síndrome antifosfolípido, como el lupus, como las trombofilias, pero no los incluí en este estudio porque realmente fueron muy pequeñas. Las pacientes fueron una paciente que presentaba estos trastornos, por ende no los incluí en este estudio. Sin embargo, con una muestra más grande pueden resultar siendo un factor de riesgo interesante para estudiar en nuestras pacientes. Otra pregunta. ¿Hay otra ¿El pregunta? segundo caso? El segundo caso, sí, yo tengo varias. La revisión sistemática no debe hacerla una sola persona porque hay un sesgo. ¿Quién te ayudó a hacer la revisión? Estefanía, ok. Otra cosa, los trastornos de la corteza prefrontal son muy comunes en pacientes que tienen algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Los artículos hablaban de algún otro tipo de comorbilidad psiquiátrica de esos pacientes? Siempre mencionaban solamente el trastorno del comportamiento asociado a consumo de sustancias psicoactivas, puntualmente cannabis, o en los artículos, digamos, que yo utilicé para compararlos con lo que encontré de cannabis, que eran otras sustancias psicoactivas. Lo que más frecuentemente encontré fue alcohol y cocaína. Por eso fue que lo comparé, porque encontré un estudio de bazuco, por ahí un estudio en otras sustancias, pero digamos que no era lo primordial. O sea, generalmente no se hacen neuroimágenes en este tipo. Pero tampoco especificaron si, por ejemplo, esos pacientes tenían depresión, trastorno afectivo bipolar o otras No, no comorbilidades especifican. psiquiátricas. Nivel de educación, tampoco. Ok, y en los que se hicieron la evaluación con resonancia magnética funcional, había algunos que especificaban de pronto el tipo de pruebas que se utilizaron para activar la corteza. Habían algunos que utilizaban, por ejemplo, colocaban a los pacientes a hacer distintos test, pero, o sea, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí sé que habían estudios en donde se puntualizaban, pero eran muy mínimos, tampoco eran, digamos, la mayoría de los estudios. ¿Hubo alguno, o sea, vi que no lo pusiste en la tabla, pero la corteza cingulada anterior, que está asociada con todo el funcionamiento ejecutivo? En los estudios que incluí, no hablaba ninguno sobre corteza cingulada anterior. O sea, eran las alteraciones que estaban ahí. Vale, está bien. Pero corteza cingulada. ¿Alguna otra pregunta? Para el tercero, para Valle. Tengo un par de
Algo que no me aclaraste en las diapositivas cuando estaba haciendo la presentación era qué criterios utilizaron para seleccionar cada técnica en los pacientes, o sea, qué pacientes iban a resección endoscópica o qué pacientes iban por técnica abierta o cuál es el criterio habitual que se usa en este tipo de casos. Y realmente no existe. Yo mencioné que no existía un criterio específico o un consenso en cuanto al tratamiento, a la indicación que debe hacerse con cada paciente. Sin embargo, o sea, esto no lo mencionamos en la investigación porque podría secarlo, o sea, no tiene, o más bien no tiene una relevancia estadística en lo que queríamos analizar. Ya que, como decía, pues no hay un consenso. Y ambas técnicas fueron en el mismo lugar, porque no lo mencionaste. Acá dice dos instituciones hospitalarias. En la Clínica Misericordia específicamente se analizó por vía neuroendoscópica. Y pues una institución hospitalaria de Montería se analizó por vía abierta. Acá fue todo neuroendoscópico. Y, por ejemplo, de los datos que tenemos acá, de los datos de Valledupar, siempre fue el mismo operador, eran operadores diferentes los que hacían los diferentes, cirujanos diferentes neurointervencionistas. Sí, exacto. Fueron diferentes profesionales que realizaron las intervenciones. ¿Y siempre con la misma técnica? ¿O la técnica, como lo escribí en la descripción operativa, pues se utilizó la técnica similar en todos los procedimientos. Sin embargo, esto es muy subjetivo también a la experiencia propia o individual de cada cirujano. Entonces, yo por eso mencioné que esto también pues podría acercar un poco por ese lado, porque pues cada persona o cada neurocirujano pues tiene una técnica o una experiencia propia. Una pregunta. ¿En cuánto tiempo fue la recolección? Fue retrospectiva de 2021 a 2022. Yo tengo más preguntas. ¿Sí? Gracias. Bueno, continuando con nuestro programa, seguiría la ponencia titulada Planteamiento dinámico de la escoliosis idiopática del adolescente, cómo cambia con el uso de OARM intraoperatorio, a cargo del doctor César Armando Caro Retamoso. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que todo agradecerle a Dios por estar todos aquí presentes, agradecerle al jurado que nos está escuchando, a mis compañeros y amigos que nos están apoyando. Bueno, voy a presentarles este artículo que se llama Planeamiento dinámico de la escoliosis idiopática de adolescente y cómo cambia con el uso del OARM intraoperatorio. Bueno, entre los autores encontramos al doctor Salvador Matar, cirujano de columna de aquí de la Clínica Misericordia, Rodrigo Morel, Luis Taveras, Emanuel Díaz, son fellows del doctor Matar, Mauricio Cortés, mi persona, Salvador Matar, hijo del doctor, Darwin Vanegas, Diego Telles y Santiago Zarzosa. Bueno, en este artículo pues no presentamos ningún conflicto de interés, por lo cual va a ser lo menos sesgado posible. Bueno, primero empezamos aclarando un poco pues, conceptos de anatomía de la columna, siendo muy breve la verdad. En la columna podemos encontrar pues, lo que serían las vértebras, los discos intervertebrales que van entre cada vértebra, los nervios espinales que pues salen a los lados de las vértebras y la médula espinal que pues atraviesa el agujero raquídeo. Bueno, ahora, ¿qué es la escoliosis idiopática en el adolescente? Esta es pues una deformidad en la columna vertebral que tiene una alta incidencia, alrededor del 3% de la población global padece de esta enfermedad. Teniendo en cuenta que es una enfermedad idiopática, pues una incidencia bastante alta y pues esta enfermedad va a ser una alteración en los 3 planos y con una deformidad coronal mayor a 10 grados
en el ángulo de Cobb. Ahora, ¿qué es el ángulo de Cobb? El ángulo de Cobb es una medida que tenemos tanto radiológicamente como para los ortopedistas, que se utiliza para medir cuánto es el nivel de la desviación o cuánto es el nivel de la escoliosis. En este caso tenemos 3 niveles, que sería el leve, moderado y grave. El ángulo de Cobb para para el tipo leve sería del 10 al 25% grados, y el tratamiento para este sería la fisioterapia. En moderado sería del 25 al 45 grados, y el tratamiento para este sería la fisioterapia en conjunto con el tratamiento ortopédico, que sería el corset. En grave sería mayor al 45%, y ahí sí se podría plantear un tratamiento quirúrgico, que es lo que nos tiene aquí. Ahora, ¿qué es el OARM? No sé si algunos han pasado por el quirófano 4, el de neuro. Vamos a ver este aparatico que está aquí, que por cierto, la Misericordia es la única clínica aquí en Colombia que lo tiene. Y estas serían las imágenes que toma intraoperatoriamente. O sea, este aparato nos sirve para tomar imágenes tanto en 2D como en 3D. O sea, serían unas RX y también unas tomografías que van a ser utilizadas para lo que les voy a explicar más adelante. Ahora, el contenido del artículo es los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones. Bueno, como objetivo principal tenemos determinar que la utilización del OARM y el sistema de navegación puede modificar durante el acto quirúrgico el planeamiento preoperatorio en los procedimientos de corrección de la escoliosis idiopática de la adolescencia. Y en los métodos, realmente el artículo aún está en proceso. Comienza con la toma de muestra el mes de febrero del año 2023, hasta la última cirugía, que fue el marzo del 2024, registrada pues, en el artículo. Todas estas cirugías fueron realizadas a cargo del Servicio de Cirugía de Columna de la Misericordia Clínica Internacional en la ciudad de Barranquilla, y hasta ahora están incluidos 10 pacientes con escoliosis idiopática del adolescente que fueron analizados con imágenes pre, trans y postquirúrgicas, para así establecer pues, si la utilización del OARM fue efectiva o no para cambiar el planeamiento prequirúrgico. Bueno, cabe resaltar pues que los criterios de inclusión para este artículo fueron que sea realmente una escoliosis idiopática del adolescente, que comienzan alrededor de los 12 años aproximadamente. ¿Qué más? Ya, esos fueron los criterios de inclusión. Ahora, los criterios de inclusión es que la paciente esté embarazada, que no sea una escoliosis idiopática del adolescente, como pues ya le había mencionado anteriormente. Ahora, en este caso, ¿cómo medimos el ángulo de Cobb? También te voy a enseñar cómo se mide el ángulo de Cobb. Nosotros tenemos la columna vertebral, ¿cierto? La podemos ver en la radiografía. Y evidentemente notamos una curvatura. Nosotros tomamos la primera vértebra en donde empieza la curvatura, y desde el platillo superior se va a trazar una línea tangencial que nos va a dar la primera línea, pues que posteriormente nos va a dar el ángulo. Luego tomamos lo que sería la última vértebra en donde se encuentra la escoliosis, y en el nivel inferior, en el platillo inferior, vamos a trazar otra línea tangencial en el mismo sentido que fue trazada la superior. Ahí nos vamos a encontrar, se van a encontrar las dos líneas, y en el ángulo que forman esas dos líneas va a ser el ángulo de Cobb. En este caso, este paciente, que le vamos a decir paciente número 1, es un paciente masculino de 17 años,
Este paciente tiene un ángulo de COP de 47 grados y el planeamiento inicial fue desde la T2 hasta la L1. Ahora, en la cirugía debemos tener en cuenta que el planeamiento dinámico será o se dará cuando tomemos esa radiografía intraoperatoria o transquirúrgica, como le quieran decir, y vamos a ver, realizar el abordaje. Después de resecar músculos, resecar ligamentos, que quede totalmente expuesta la columna vertebral y vamos a tomar esta radiografía que usted ve aquí. Esta sería la prequirúrgica, esta es la transquirúrgica y esta es la postquirúrgica. Como vemos, hay una reducción significativa de la escoliosis después del abordaje. Bueno, devuelve un momentico. El ángulo final, luego de la cirugía, terminó siendo de 12.4, una reducción importante. Y gracias al planeamiento dinámico o a esta toma de esta radiografía intraoperatoria, pasó de ser el planeamiento de T2 a L1 y de T2 a T11. O sea, una reducción de 2 niveles que, aunque no parezca, es una reducción en la morbilidad importantísima. El siguiente, por favor. Como no todo es perfecto, vamos a encontrar pacientes en los que no se va a cambiar el planeamiento. O sea, el planeamiento va a ser exactamente el mismo que se tomó en prequirúrgico. Debemos tener en cuenta que la experiencia también del cirujano es muy importante para definir si el planeamiento inicial pues, fue el correcto. En este caso es una femenina de 16 años con un ángulo de COP inicial de 52.3 grados, una escoliosis bastante. Su planeamiento inicial fue de T3 a L1. Como podemos ver, esta es la imagen prequirúrgica que se tomó, la transquirúrgica y la postquirúrgica. Entonces, logrando así un ángulo final de 12 grados y con el planeamiento dinámico, pues no sería ningún planeamiento dinámico, sería el mismo planeamiento inicial, de T3 a L1. Ahora, la muestra de estos dos pacientes que les acabo de mostrar fue un ejemplo o pues como un abrebocas de lo que sería pues el estudio en su esplendor completo. Pero hasta ahora llevamos 10 pacientes intervenidos quirúrgicamente, de los cuales 6 han presentado cambios en el planeamiento operatorio. Eso quiere decir que el 60% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente hasta ahora han presentado los cambios. Como conclusiones tenemos que pues, el uso del OARM y el sistema de navegación en el planeamiento dinámico transoperatorio de la escoliosis idiopática del adolescente permite disminuir el número de niveles a instrumentar, y esto de verdad que es muy importante porque esto disminuye la morbilidad del paciente. Como sabemos, una instrumentación quirúrgica en la columna puede limitar bastante la movilidad del paciente. Entonces reduce la morbilidad del paciente, es menor tiempo quirúrgico, es menor segmentos a instrumentar. Una disminución también en la cantidad de materiales implantados, y como un extra pues sería una reducción en los costos administrativos para el servicio o para la clínica. Bueno, estas fueron las bibliografías que se utilizaron. Muchas gracias. Permiso. Dígame, doctor. Teniendo en cuenta de que el equipo, la pregunta es ahora. Está de 3:47. Ah, no, perdón. Pero vean, dígame, para ir pensando. No, porque era para mirar que de pronto en Colombia, con ese equipo que tú me dices que nada más tienen aquí la misericordia, cuál es la casuística de los otros en Colombia.
Bueno, continuamos con la charla titulada Patrón epidemiológico de tuberculosis del 2015 al 2024 en una institución privada de Barranquilla, a cargo de los ponentes Mario Rafael Solorzano López y la doctora Valentina Hermosilla Lobo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Valentina Hermosilla Lobo y en compañía del doctor Mario Solórzano les vamos a hablar hoy sobre el patrón epidemiológico en el comportamiento de la tuberculosis en el periodo comprendido entre el año 2015 y el año 2024 en nuestra institución clínica Misericordia Internacional. Cabe destacar la participación del doctor Ángel Mendoza, la doctora Jennifer Peña y la doctora Sara Placera. Bueno, a manera de introducción tenemos que la tuberculosis es una infección que tiene múltiples órganos dianas, sin embargo, el principal órgano afectado van a ser los pulmones. Esta infección está causada por la bacteria Mycobacter tuberculosis, o también conocido como bacilo de Koch. Dentro de los diferentes métodos de transmisión de la enfermedad, inicialmente vamos a tener lo que es la vía aérea, que a través de microgotas van a infiltrar lo que es la vía aérea. Se estima que, sin embargo, cabe destacar que la concentración del inóculo debe ser mayor, ya que la velocidad de reproducción de la bacteria es un poco lenta. Esto lo que nos quiere decir es que una persona debe estar un tiempo bastante prolongado expuesto al bacilo para que se pueda hablar de una infección. Actualmente esta enfermedad posee una tasa de mortalidad de aproximadamente 100.000 pacientes por año, de los cuales entre el 50 y el 60% van a morir entre los 5 años posteriores al diagnóstico. Esto lo que nos quiere decir es que la incidencia va a ser el doble de la incidencia va a ser el doble de la mortalidad y la prevalencia va a ser el doble de la incidencia. Que tengamos alzas en las cifras de incidencia y de mortalidad, lo que nos lleva a pensar es que está habiendo un déficit a nivel del sistema de salud nacional o una mejoría a nivel de la eficacia de los diferentes programas instaurados para el control de la enfermedad. Bueno, en 1993 la Organización Mundial de la Salud declaró la tuberculosis como una emergencia mundial, ya que pese a la instauración de las diferentes maneras de prevención de la enfermedad y los diferentes tratamientos instaurados, empezó a haber mucha alza de los casos de tuberculosis confirmados. Se dice que aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada con el bacilo de Koch, dentro de los cuales una gran cantidad son pacientes asintomáticos, los cuales van a ser multiplicadores en potencia de la enfermedad. En los países subdesarrollados la población infectada va a ser suele ser bastante mayor, y generalmente son personas menores a 50 años, entre un 80%. Lo que no quiere decir es que son personas que son activas, son personas jóvenes, y esto nos va a llevar a una problemática en salud pública nacional. El interés de nosotros como grupo de investigación es poder hallar cuáles son todos esos rasgos sociodemográficos que van a incidir en el alza de todos los casos de tuberculosis al año. Entonces, ¿cuál es la problemática? La infección por Mycobacter tuberculosis en los últimos años ha ido en ascenso, teniendo una incidencia actual de 7.14 por cada 100.000 habitantes, de los cuales el 20.3% corresponden al área de la región Caribe, ocupando aproximadamente el tercer lugar en todas las regiones colombianas. De este 20.3%, el 4.3% corresponde a casos aquí en la ciudad de Barranquilla, ocupando el primer lugar en todas las ciudades de la región Caribe. Entonces nosotros como grupo de investigación lo que vamos a hacer es una caracterización sociodemográfica con respecto al inicio de un manejo adecuado mediante antibiótico-terapia, la mejoría de actividades y condiciones de salubridad de cada paciente, ya que esto nos permite hacer un consenso de toda la historia de la tuberculosis y establecer una terapia antibiótica integral y eficaz. Bueno, actualmente la terapia de la tuberculosis consiste en un esquema de 6 meses, donde los 2 primeros meses vamos a administrarle al paciente isoniazida, rifampicina, piracidamida y etambutol de lunes a sábado para obtener un total de 52 dosis.
Posteriormente, los 4 meses siguientes les vamos a administrar solamente isoniazida y rifampicina de lunes a sábado para tener un total de 112 dosis. Bueno, la Organización Mundial de la Salud estableció el plan estratégico hacia el fin de la tuberculosis en un periodo entre el 2016 y el 2025, que tuvo como objetivo principal disminuir la incidencia en un 25% de los casos y disminuir la mortalidad en un 75%. Para nosotros es de vital importancia hacer una vigilancia de la adherencia al tratamiento que está teniendo el paciente. Esto se hace mediante la asistencia de los pacientes a entidades que se encuentren avaladas para la administración de los medicamentos y la educación en cuanto a los factores modificables, que posteriormente mi compañero Mario les va a hablar de cada uno de ellos, y hacemos un consenso de todos estos factores que son modificables para poder contribuir de manera significativa a una alta tasa de éxito en el tratamiento de la tuberculosis, así como también la manera de prevención. Bueno, como justificación, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que está representando actualmente un grave problema a nivel nacional. En el tercer consenso del CIVIGILA de este año se presentaron aproximadamente 4.756 casos solamente en este año. Y se ve bastante en aumento con respecto al año anterior, que fueron 3.755 casos. Actualmente en Barranquilla, durante este año, han habido 206 casos de infección activa por tuberculosis. Entonces, nosotros tenemos como objetivo principal determinar cuál es el patrón epidemiológico de la tuberculosis en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2024 en nuestra institución. Bueno, vamos a poder contribuir de manera eficaz para las subsiguientes investigaciones a nivel para implementar estrategias terapéuticas en nuestra institución. Entonces, como objetivo general, vamos a determinar cuál es el patrón epidemiológico de la tuberculosis en el periodo del 2015 al 2024 en la Institución Clínica Misericordia de Barranquilla, Colombia. Como objetivos específicos tenemos primeramente identificar cuál es la distribución por año de la tuberculosis en nuestra institución, categorizar cuáles son los pacientes de acuerdo a las variables de sexo, edad, nacionalidad y residencia. Y por último, categorizar cuáles son los factores de riesgo modificables para estos pacientes. Bueno, como mi compañera ha mencionado, la idea de este proyecto o de esta investigación era determinar el patrón epidemiológico que presenta la Clínica Misericordia. Para esto, utilizamos un método descriptivo de corte transversal, es decir, tomamos un único dato a lo largo del tiempo, realizando una revisión retrospectiva de las historias clínicas y de las fichas epidemiológicas. Para esto tuvimos que realizar una solicitud guiados por el equipo de docencia y servicio y de investigación de la clínica para que esta pudiese ser avalada. La población en total fue de los pacientes con tuberculosis en la institución, todo paciente que hubiese sido manejado aquí. En total tuvimos una muestra de 483 pacientes. Los criterios de inclusión que utilizamos fueron que los pacientes hayan tenido o tengan pues una vinculación al sistema de salud colombiano, que los pacientes hayan sido manejados por tuberculosis en la institución, y de exclusión que los pacientes no presentaran una ficha epidemiológica emitida por la institución de salud y que las fichas epidemiológicas no fueran emitidas entre el intervalo de los años hasta el 2024 en su primer semestre. Bueno, dentro de los resultados encontramos que el sexo masculino fueron los que presentaron la mayor parte de la afección, inclusive siendo una relación de 2 hombres por cada mujer que presentaba la tuberculosis. Y vemos que el pico epidemiológico más grande se presentó en el 2022, con casi 100 pacientes únicamente manejados en clínica, cuya ficha epidemiológica se registró desde el. Bueno, en lo que respecta a la distribución por edad, vemos que la mayoría de los pacientes se encontraban en el intervalo entre los 21 hasta los 40 años. En esta distribución lo quisimos subdividir para que fuese más fácil podernos tabular y poder comprender la información presentada. Como les mencionaba, entre los 21 hasta los 40 años fueron los pacientes que presentaron una mayor cantidad. Inclusive estos representaban aproximadamente 1/3 de los pacientes totales en el estudio.
También quisimos ver la ocupación de los pacientes. Si bien es cierto, los pacientes que acuden a la clínica en la mayoría de las ocasiones pertenecen al régimen subsidiado, esto no quiere decir que ellos no tengan una ocupación que sea cotidiana o que les permita pues, su sostenimiento. Si bien es cierto, una gran cantidad no llegaron a darse una digitación en el registro de la ocupación, los que más presentaron procesos con tuberculosis fueron aquellos que manifestaban que su trabajo era el cuidado de su casa, seguidos por lo que serían los trabajos varios y por último los vendedores, que cualquiera podría pensar que los vendedores y aquellos que hacen trabajos varios iban a presentar una mayor cantidad de cuadros infecciosos, a diferencia de aquellas personas que tendían más a estar en su casa, debido a la exposición con el medio externo. En lo que respecta a la distribución territorial, quisimos determinar si eran nacionales o eran migrantes, debido a que, inclusive, platicando este tema con algunos médicos, tanto de la clínica como externos, mencionaban que muchos de los pacientes que encontraban con tuberculosis en otros países. Sin embargo, una vez realizamos la revisión, en realidad la cantidad de pacientes migrantes con tuberculosis era muy pequeña. Inclusive el 2023 fue cuando más se presentaron pacientes y fueron de aproximadamente 5 pacientes. En total, entre todos los años, apenas alcanzan entre los 8 y los 10 pacientes, dependiendo si tenemos en cuenta la residencia del paciente. Por la distribución territorial ya como tal nacional, quisimos dividirlos en aquellos pacientes que fueran de Barranquilla y aquellos que no fueran de los municipios de Barranquilla. Vemos que la mayoría, obviamente, como se esperase, fueron de Barranquilla. Sin embargo, en algunos años, como por ejemplo en 2020, los municipios externos a Barranquilla presentaron una mayor aportación de pacientes con tuberculosis positiva para la Clínica Misericordia. Y que Soledad, Malambo y, aunque no lo crean, Sucre fueron los principales en aportar los casos, siendo primero Soledad, segundo Sucre y por último Malambo, siendo Soledad la que presentó la mayor cantidad de casos con un aparente foco epidemiológico en el año 2022. En lo que respecta a los barrios de Barranquilla, también nos dimos el trabajo de revisar exactamente cuál era el barrio en el cual se presentaban estos casos. Estos fueron los barrios que presentaron más de 10 casos en los años que ven ahí. Si vemos, en el caso del 2021 y en el caso de 2022, fueron en el caso del centro, el 2021 fue el barrio que más reportó casos y en el caso de 2022, el Bosque fue el quien más reportó casos. Sin embargo, si tenemos en cuenta el Bosque, las Nieves y la Luz, que fueron los que más presentaron en el año 2022, aquí podemos encontrar un posible foco epidemiológico y lo más probable es que en estos barrios, al tener en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, lo más probable es que aquí se encontrasen más casos positivos o tuberculosis latentes que probablemente a lo largo de los años se puedan ir descubriendo. Estos fueron aquellos que presentaron casos por debajo de los 6, pero por encima de los 3 reportes dados por la Clínica Misericordia, siendo el principal en 2021 el barrio de la Concepción. Bueno, en resumidas cuentas, los resultados que nos arrojan es lo siguiente. El pico más alto epidemiológico que ha tenido la Clínica Misericordia ha sido en el 2022. Y que a pesar de que en el 2024 aún no hemos tenido un cierre epidemiológico, estamos presentando una alta tasa. Entre los 21 y los 40 años está aproximadamente 1/3 de los pacientes y que aquí debería ser el foco de atención principal en el cual deberíamos encaminarnos para hacer una prevención de esta patología. Siendo que estos pacientes son aquellos que tienden más a estar en contacto con otros sujetos. Que la relación hombre-mujer, si bien no es tan marcada, el hecho de que haya 2 hombres por cada mujer quiere decir que hay una atención integral y previa a la infección si se podría llevar a cabo en la población de riesgo, que en este caso aparenta ser los hombres. Que la ocupación más común fueron las amas de casa seguido de los estudiantes, trabajos varios y los vendedores, que, como les mencionaba, si bien es cierto, aquellos que mencionan que
se recuerdan más de sus casas y la protegen, y la cuidan y protegen, el hecho de que estos hayan sido quienes más presentaron la infección, esto quiere decir que alguien debió llevarles esto a la casa. Por ende, muy probablemente haya bastantes personas circulando con procesos de tuberculosis no diagnosticadas que en un futuro pueden llegar inclusive a generar un foco epidemiológico bastante grande y una epidemia, sea únicamente en Barranquilla o inclusive podría llegarse a presentar de forma nacional. Únicamente se encontraron 8 migrantes con tuberculosis emitida por la clínica. De los barrios con una mayor incidencia fueron el Bosque, Las Nieves, La Luz, Centro, Rebol y San Roque. Estos son barrios populares, por así decirlos, que oscilan entre los estratos 1, 2 y 3. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, debido a que esto quiere decir que esta población, cosa que ya se conoce desde hace mucho tiempo, sigue siendo la que está en mayor riesgo y que en esta población debemos ejecutar medidas de prevención para poder prevenir que se replique más esta patología. Y que por fuera de Barranquilla la mayor población fue Soledad, seguido de Sucre y posteriormente Malambo. Si bien es cierto, estos están por fuera de Barranquilla, la clínica también podría efectuar campañas para dar un conocimiento óptimo en estas 3 localidades, las cuales, pues, a fin de cuentas, van a terminar en la clínica y sus pacientes van a terminar siendo nuestros pacientes. Para concluir, hay que tener en cuenta lo que les mencionaba, que la mayor presentación se da en hombres colombianos en el barrio El Bosque y que el principal foco fue en el 2022. Que existe un gran déficit al llenar las fichas epidemiológicas y esto pues nos dimos cuenta a lo largo de la realización del estudio, debido a que había muchos que inclusive mencionaban que eran nacionales y se reportaban con un permiso transitorio y pacientes que tenían su barrio pero no tenían una dirección, tenían dirección pero no tenían el área de vivienda. Mencionaban, por ejemplo, el paciente tenía un cuadro confirmado, sin embargo, cuando nos remitimos a la historia clínica, no encontramos esa correlación clínica ni esos datos propios de la tuberculosis, ni siquiera un perfil de PCR positivo. Y que la poca captación de los pacientes provenientes del exterior y las zonas norte de la ciudad no exime que aquí pueda presentarse también focos epidemiológicos. Como les mencioné, el hecho de que las amas de casa o las personas que más se quedan en la casa sean quienes más están presentando el pico epidemiológico, quiere decir que alguien se los está llevando. El hecho de que alguien lo esté llevando quiere decir que hay un portador de la tuberculosis que le está regando y aún no se ha identificado y que aquí puede estar un problema mañana más tarde que pues nos va a afectar a nosotros, tanto a la clínica como personal médico, debido a las afectaciones que esto conlleva. Continuamos nuestro programa del día de hoy con la ponencia titulada Depresión y ansiedad por medidas de confinamiento por SARS-CoV-2 en jóvenes de Barranquilla, a cargo de la doctora Sara Lacero Pomárico y el doctor Mario Rafael Solórzano López. Buenos días. Mi nombre es Mario Solórzano, mi compañera Sara Lacera. Como mencionó nuestra compañera, nuestra investigación se titula Influencia en los jóvenes y adolescentes de Barranquilla, Colombia, secundarias a las medidas de confinamiento por SARS-CoV-2 en la existencia de depresión y ansiedad. Bueno, lo importante de este tema, ¿qué es? Si bien es cierto, los estudiantes son una población que, entre comillas, muy comúnmente se tiene subestimada, subvalorada por ser población pediátrica, esto no nos exime de tener conocimientos con respecto a estos. Bueno,
con respecto a la relación que existe entre el COVID-19, el aislamiento y las patologías asociadas a esto, encontramos que por lo menos algunos autores como los fueron Cifuentes y la Clínica de los Condes mencionaban que los pacientes entre los 6 hasta los 18 años son muchísimo más propensos a falta de atención y procesos de ira. Si esto lo asociamos a procesos de enclaustramiento, aislamiento o cuarentena, estos jóvenes tienden a tener una mayor exposición a trastornos psicológicos tales como ataques de pánico y trastornos del estado del ánimo, así como lo indica la Clínica de los Condes. En el mundo somos más de 7 billones de personas y más del 16% de la población constituyen los jóvenes. A principios de esta década nos azotó un problema de emergencia sanitaria que fue la pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19. Esta ocasionó que al expandirse rápidamente por todo el mundo, generó que los gobiernos tomaran medidas apresuradas para evitar el contagio entre personas. Dentro de estas podemos mencionar ciertas medidas que afectaron principalmente a los jóvenes, como lo fueron el cierre de parques e instituciones educativas. Aquí en Colombia, estas medidas se empezaron a implementar a partir del 16 de marzo del 2020, y esto generó no solamente incertidumbre en la población en general, sino que también trajo incertidumbre acerca de cómo iban a ser esas nuevas relaciones interpersonales que en ese momento iban a estar frustradas por ese aislamiento, que es importante en el caso de los jóvenes para su desarrollo, tanto de crecimiento personal y emocional. Entonces, pasa por favor. Entonces, nosotros quisimos evaluar cuál era la predisposición hacia la ansiedad y depresión ocasionada por las medidas de confinamiento por SARS-CoV-2 en los adolescentes y jóvenes de 9º, 10º y 11 grado de bachillerato en la ciudad de Barranquilla durante el año 2022. Pasa esto porque lo quisimos hacer. Al nosotros evaluar los factores de riesgo de nuestra población en los jóvenes de entre 14 y 20 años con respecto a la predisposición que este confinamiento les estaba ocasionando, en ellos nosotros generábamos conocimiento científico que hoy en día sigue siendo importante y que además ayudábamos a generar medidas preventivas para disminuir la predisposición hacia la ansiedad y depresión, y también medidas que ayudaran a el bienestar emocional y mental de nuestros jóvenes. Bueno, para lograr este objetivo general, nosotros trazamos 3 metas, las cuales teníamos: primero, caracterizar a los estudiantes de acuerdo a las variables sexo, edad y estrato socioeconómico; segundo, identificar los factores de riesgo que generan alteraciones por el confinamiento de los estudiantes; y por último, categorizar los factores de riesgo poblacionales de los mismos. Bueno, cosas que son importantes tener en cuenta. El COVID-19 generó grandes cambios en nuestra vida, no solamente personal, sino también en lo social, lo laboral, lo familiar, inclusive en cómo llevábamos a cabo nuestra vida cotidiana. La ONU manifiesta manifestó en su momento que esto iba a afectar de forma drástica, sobre todo el comportamiento de los niños y los jóvenes, tanto en su temperamento como en su conducta, debido a las repercusiones y a la falta de buenas relaciones interpersonales, tanto con sus pares como con el entorno en general. No es lo mismo que un niño hable con otro niño a que un niño únicamente esté expuesto a hablar con papá y mamá o con un abuelo. En el caso del investigador Feguer, él menciona que la carga de los adolescentes se asocia más al distanciamiento social y al aumento de la presión en los familiares, debido a que ya los adolescentes comprenden más lo que estamos viendo, lo que se estuvo viviendo en ese momento en el mundo y las complicaciones que esto llegaba a tener. Ellos comprendían más y generaban más frustración y presión en sí mismos al comprender esta complicación. En el caso de Wang y otros investigadores, mencionaban que unas cuarentenas prolongadas que causaban pues la falta de contacto con compañeros, profesores y demás, miedo a la infección, la pérdida de los seres queridos, generaban repercusiones psicológicas tanto en niños como adolescentes, por lo que les comentaba, de un aumento en la presión en el caso de los adolescentes, y en el caso de los niños por una dificultad en la relación interpersonal con sus pares.
Entonces, la metodología de la investigación está basada en un estudio descriptivo cuantitativo de corte transversal, en la cual se aplicó una encuesta a estos estudiantes pertenecientes a los grados de 9º, 10 y 11 grado de bachillerato de 5 colegios de Barranquilla, los cuales consta del Colegio Divino Niño, el Colegio Alcol Sul, el San Luis Beltrán, el Colegio Betania y el Colegio Sagrado Corazón de la 74. En esta la muestra inicial fueron de 1.106 estudiantes, a las cuales se les aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión era primero que el estudiante contara con el permiso de los padres, porque estamos hablando de menores de edad para la participación de la encuesta, y que perteneciera a estos grados. Y dentro de los criterios de exclusión era que las encuestas tuviesen un error de llenado o estuviesen incompletas, dándonos un total de 803 estudiantes. Hablando un poco más de esta encuesta, esta constó de 2 partes. La primera era un consentimiento que nosotros enviábamos a los colegios, donde los cuales los padres, o sea, los coordinadores de cada colegio, se encargaban de enviárselo a los padres para que ellos autorizaran la participación de estos estudiantes en la encuesta. Y ya la segunda parte sí evaluaba factores variables como lo son si el estudiante estaba diagnosticado con alguna enfermedad, con alguna alteración mental, antes o después de la pandemia, si estaba recibiendo tratamiento farmacológico o inclusive si tenía otros antecedentes patológicos. Y también se evaluó la sintomatología correspondiente a la depresión o la ansiedad. Bueno, para el análisis y para la tabulación de los resultados se utilizó la herramienta Excel, y para el análisis nosotros tomamos los criterios del DSM-5, los cuales tomamos como punto de corte la mitad de los criterios más 1 para depresión o ansiedad, y los cuales si el niño cumplía con la mitad de estos criterios más 1, se categorizaba como predispuesto a sea depresión o ansiedad. Bueno, cabe destacar que para poder realizar esta investigación nos asesoramos con diferentes profesionales, no solamente con médicos epidemiólogos, sino también con 3 psiquiatras dentro de los cuales se encontraba en ese momento uno de los psiquiatras que se encargaba del pabellón pediátrico en el CARI, la coordinadora del área de psiquiatría de la Universidad Metropolitana en el momento que se realizó la investigación, y una de las profesoras que dicta cátedra en la universidad. Si bien es cierto, el DSM-5 no es la categorización óptima para estos pacientes debido a que se encuentran en edades pediátricas, los 3 psiquiatras concordaron en que actualmente no hay, en el momento de la investigación, no había un consenso internacional avalado que estuviese también avalado en Colombia para que se pudiera tener en cuenta para la realización de estos criterios. Nos mencionaron la existencia de algunos que se utilizan de forma cotidiana, sin embargo, nos mencionaban que uno avalado propiamente que nos permita tener una certeza en estos pacientes es bastante complicado. Mientras que con los criterios del DSM-5 son sintomatologías que ya por encima de los 13 años los pacientes pueden llegar a presentar. Ya si hubiésemos visto pacientes mucho menores, ya ahí pues la sintomatología puede ser bastante más variable. Inclusive, cuando realizamos la revisión de lo que respecta a ansiedad, los signos como son la masturbación en edades mucho menores de a los 5 años se puede considerar como un signo de un estado ansioso. Bueno, lo primero que buscamos fue identificar los factores de riesgo, como les mencionó mi compañera. Algunos de los factores de riesgo que revisamos fue la realización de ejercicio físico y los hábitos alimenticios. Vimos que de los pacientes, el 79% manifestaron que realizaron ejercicio físico, así fuera algo moderado, durante el proceso de aislamiento, y que en los hábitos alimenticios el 53% tuvieron un empeoramiento de los mismos, mientras que el restante manifestó no haber tenido alteraciones en estos hábitos. En el caso de los pacientes que mostraron signos de depresión o ansiedad, estos pues los subdividimos en 2 categorías. Aquellos que presentaron ansiedad, que fueron en total 300 pacientes o 300 estudiantes, el 44% de la población
era mujer y el 56% era hombre, siendo aproximadamente una relación de 139 a 100. Es decir, por cada 139 estudiantes que presentaban procesos de ansiedad, habían aproximadamente 100 pacientes mujeres que presentaban esta patología. Que la mayor parte se presentaba entre los 16 años, siendo 129 jóvenes quienes presentaban signos de tendencia a la ansiedad, y que de estos la tendencia a la depresión y a la ansiedad viven principalmente la mayor parte en estrato 3. Bueno, en el caso de la enfermedad previa, vemos que la mayoría de los pacientes no manifestaban presentar una enfermedad previa. Mientras, siendo un 200 de estos 300, es decir, 2/3 no manifestaban ninguna patología. Dentro de estas patologías encontramos algunas como son pacientes con lupus. Hubo un solo paciente que manifestó tener un trastorno psiquiátrico diagnosticado y en manejo, que era un paciente con depresión. Ese, pues, lo tuvimos en cuenta e inclusive se le apoyó con un seguimiento con uno de los psiquiatras que les mencioné anteriormente. En el caso de la alimentación, vemos que la mayor parte de los que presentaron alteraciones con respecto a la ansiedad manifiestan haber tenido un empeoramiento de sus hábitos alimenticios. Cabe destacar que acá no miramos cómo eran los hábitos alimenticios del paciente previo a, sino si empeoraron aún más. Hay que tener en cuenta que el empeoramiento tanto del sueño, de los hábitos alimenticios, la disminución de energía en los pacientes con ansiedad o depresión se puede ver representado en el empeoramiento de los mismos y en la gravedad de la patología. En el caso del ejercicio físico realizado, como les mencioné, la mayor parte mencionaban que habían hecho, si sea algo moderado de ejercicio físico. Eran pocos los que decían que no habían hecho nada en lo absoluto. Sin embargo, aquellos que tenían sintomatología relacionable con, manifestaron en su gran mayoría que no hacían ejercicio o que hacían más ejercicio. Vemos que aquí la relación es bastante similar, siendo de 42% de la población para mujeres y 58% de la población para hombres, siendo un total de 172 estudiantes que tenían indicios de estar presentando depresión. En el caso de la edad, nuevamente vemos que la edad predominante son los 16 años y que la mayoría con tendencia a la depresión se presentaban en el estrato 3. Bueno, en el caso de la realización de ejercicio, aquí nuevamente vemos que aquellos que no hacían ejercicio o que mencionaban que hacían más, tenían más tendencia a la sintomatología. Y en el caso de la relación con los hábitos alimenticios, la mayor parte de los que presentaron la sintomatología característica de la depresión mencionaban tener un empeoramiento de sus hábitos alimenticios. Es prácticamente el doble de los pacientes, tanto en depresión como en ansiedad, que mencionaban esto. En el caso de la relación con una enfermedad previa, vemos que la mayor parte de los sintomáticos pues, no mencionaban tener una enfermedad previa. Pero si nos vamos a los diagnosticables, es decir, estos pacientes que cumplían todos los criterios, ellos mismos mencionaban que todo era positivo, había 5 enfermos para 3 que no presentaban una enfermedad previa. Dentro de estos 5 enfermos también cabe destacar que está el paciente que les mencionaba que ya tenía una depresión diagnosticada y en manejo. Bueno, para concluir, tenemos que tener en cuenta que hay un alto índice de sintomatología para ambas patologías. Si bien estamos viendo la predisposición y la existencia de la sintomatología, no es despreciable el hecho de que estos estudiantes estén presentando esa tendencia. El hecho de que hayan estudiantes que mencionaban que todos los criterios eran positivos, siendo esta una categoría, los criterios del DSM-5, unos que quizás no son óptimos y los adecuados totalmente para esta población, sí da mucho de qué pensar de que tantos hayan presentado tanto sintomatología, siendo la mitad de los criterios más 1, como la totalidad de los criterios en positivo. Existe un mayor predominio de ansiedad en esta población y que los estudiantes necesitan un mayor apoyo psicológico para el seguimiento de los síntomas y la prevención de las enfermedades. Inclusive, en su momento le permitimos o le entregamos la base de datos a los diferentes colegios y les mostramos y les explicamos qué fue lo que encontramos en estos estudiantes. Quizás algunos no tomaron ninguna medida,
pero con que hayan tomado la medida, si quieren 3 estudiantes, ya son 3 sujetos que se van a prevenir de las complicaciones de esta patología o del empeoramiento de la misma. Muchas gracias. Con esta última ponencia finalizamos la categoría de investigación. ¿El jurado tiene alguna pregunta para los 3 últimos ponentes? Bueno. Entonces seguimos con la categoría caso clínico y iniciamos con la ponencia titulada Uso de colgajo sural faciocutáneo de flujo reverso en pacientes pediátricos para corrección de un defecto y exposición de material de osteosíntesis a propósito de un caso a cargo de la doctora Luisa Fernanda Donado Polo. Ok, muy buenas tardes, buenos días, perdón. El día de hoy, continuando con la jornada, voy a hablar sobre el uso de colgajo sural faciocutáneo de flujo reverso en un paciente pediátrico de la Clínica Misericordia que presentó un defecto de su pared en la parte terciodistal de la pierna. Se utilizó este tipo de colgajo como una opción para conferir una mejor calidad de vida a esta paciente. Teniendo en cuenta como una pequeña introducción a lo que vamos a hablar como tal, cómo fue la técnica que se utilizó en esta paciente, es importante reconocer y saber que este tipo de uso de colgajos sural faciocutáneo tiene una alta complejidad y requiere de muchos conocimientos a nivel tanto de técnica quirúrgica como conocimiento microvascular. Es un desafío bastante para los cirujanos al realizar este tipo de colgajos y más adelante van a entender el por qué. Teniendo en cuenta, antes de iniciar como tal el caso clínico, para que ustedes puedan entender, necesito que ustedes sepan o recuerden cuál es la diferencia entre un colgajo y un injerto. Entonces tenemos que un colgajo hace referencia a un segmento de tejido que va a ser transferido con su propio aporte sanguíneo, mientras que un injerto va también a ser transportado hacia otro lugar, pero este no va a tener aporte sanguíneo, sino que se va a revascularizar en ese lecho del receptor. Pero ¿qué pasa con el colgajo? El colgajo nos va a permitir de cierta forma ser movilizado de un lugar a otro, que es lo que se conoce como un sitio donante, que va a ser el colgajo, y se va a transferir a un lugar que va a ser el sitio receptor. Y el día de hoy lo que voy a hablar, que es el colgajo sural faciocutáneo, hay que entender que es un colgajo faciocutáneo de primera mano. Entonces el colgajo faciocutáneo va a ser ese segmento de tejido que es el colgajo, pero este va a estar constituido ¿por qué? Piel, tejido celular subcutáneo y una fascia que va a estar recubierta por unos plexos vasculares. Entonces, el caso de hoy, que es el colgajo sural faciocutáneo de flujo reverso, no es más que hace referencia a ese colgajo, ese segmento de tejido que va a tener una fascia que va a estar compuesta por un sistema vascular, donde vamos a tener 4 estructuras importantes que son las siguientes. Las perforantes fasciocutáneas de la arteria peronea, la primera. Segundo, la perforante fasciocutánea de arteria tibial posterior, las perforantes venocutáneas de la vena safena menor y las perforantes neurocutáneas del nervio sural. Estas van a ser las 4 estructuras importantes que vamos a tener en nuestra fascia para poder darle de cierta forma ese éxito a la colocación de un colgajo y por qué se utilizó esta técnica en esta paciente que requirió un defecto, corrección de un defecto ante la exposición de un material de osteosíntesis. Entonces va a ser un colgajo que nos va a permitir una cobertura mayor en comparación con otros tipos de colgajos porque existen demasiados tipos de colgajos dependiendo de sus clasificaciones y cómo va a ser su aporte, su localización, etc. Entonces estas 4 estructuras juntas van a formar lo que es el pedículo, que es la composición del colgajo que se colocó en su sitio receptor, que viene siendo esto. Entonces el colgajo sural faciocutáneo de flujo reverso va a ser el conjunto de estas 4 estructuras que va a estar compuesto por un pedículo, que es el que lleva las 4 estructuras neurovasculares, y una isla que va a ser esto, que es lo que se va a colocar en el sitio receptor del paciente.
Entonces, ¿por qué se utilizó esta técnica o cuál es la importancia por ejemplo, por qué el médico decidió utilizar este colgajo y no un colgajo libre o un colgajo de puente? Entonces, la respuesta es que este es un colgajo que nos permite adecuarnos a esa fisiopatología normal que es la neovascularización, que sabemos que la neovascularización es la formación de nuevos vasos, y esos nuevos vasos se da por medio de tres procesos importantes, que es la angiogénesis, la arteriogénesis y la vasculogénesis. Recordando un poco brevemente, sabemos que la angiogénesis es la formación de esos nuevos vasos a raíz de vasos ya existentes. La arteriogénesis es ese proceso de células murales que se trasladan al plexo endotelial y que nos proveen esa maduración y ese crecimiento para que se pueda dar otro lecho vascular nuevo. Y la vasculogénesis hace referencia a esas células madres que ayudan a la provocación de un nuevo lecho vascular. Lo más importante de esto es que esa neovascularización va a tener ciertos factores o de cierta forma como que existe un equilibrio de factores inhibitorios y factores de estimulación que van a ser, el factor más importante va a ser el factor de crecimiento de tejido endotelial vascular. Este factor es el que nos va a, por medio de su equilibrio, si está estimulado o está inhibido, es que nos va a ayudar a esa neovascularización para la colocación de estos colgajos. Y lo más importante es que esa neovascularización se va a dar en la fascia de este colgajo sural faciocutáneo de flujo reverso. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores importantes de la colocación o que hay que tener en cuenta para la colocación de un colgajo? Y va a ser el trauma de tobillo como posible lesión de perforante. Es decir, los pacientes que nos llegan a la urgencia con traumas en los miembros inferiores, lo ideal es que hagamos un buen examen porque no se sabe si ese plexo vascular de esa fascia, de este colgajo sural faciocutáneo, si se encuentra o no se encuentra lesionado, entonces no puede indicar a que sí se puede colocar o no se puede colocar en el sitio receptor. También va a estar limitado la colocación de colgajos a la disponibilidad de tejido adyacente de nuestros pacientes porque muchos pacientes tienen poquito tejido adiposo, entre otras cosas. También es importante que al momento de una reconstrucción de miembros inferiores izquierdos tengamos en cuenta que al ser un miembro inferior izquierdo se presentan muchos rechazos o una alta incidencia de fallo de colgajo porque se presenta una tasa alta de congestión venosa. Entonces lo ideal es que también se evalúe este riesgo y sobre todo tener complicaciones importantes que se pueden llegar a presentar al momento de la cirugía como necrosis del tejido y infecciones. Entonces, el objetivo principal de la colocación de un colgajo sural, faciocutáneo sural de flujo reverso va a ser lograr esa cobertura del defecto que el paciente no llega a presentar. Entonces, ya adentrándonos al caso clínico, es una paciente femenina de 11 años de edad con antecedentes de prematuridad, fue motivada por cesárea por preeclampsia, una paciente que tiene antecedentes también de pseudoartrosis congénita. Entonces presentó un rechazo de material de osteosíntesis luego de una osteotomía de tibia, más osteosíntesis, más secuestrostomía de tibia. Entonces esta es una paciente que llegó al servicio de urgencia de la Clínica Misericordia Internacional de Barranquilla, remitida al Hospital de Sabana Larga por un cuadro clínico de aproximadamente 72 horas de evolución, dado por un exudado amarillento a través de una herida quirúrgica en tibia derecha del año pasado, con posterior exposición de material de osteosíntesis y signos de infección local. Esta es una paciente que ingresó de momento el año pasado, se le hizo su manejo de antibiótico-terapia, sin embargo se le hizo un cultivo, el cultivo salió negativo extrainstitucionalmente, se le hizo su manejo por su servicio tratante que fue ortopedia y luego se programó esa cirugía para hacer la reconstrucción por parte del servicio de cirugía plástica. Entonces la importancia de este colgajo como tal va a ser la técnica quirúrgica que se utilizó, que va a ser la siguiente, y a continuación vamos a ver cómo se realiza por mediante un video que yo tomé en la sala de quirófano. Previamente, lo importante es saber hacer las referencias anatómicas, como lo podemos ver en la imagen, que fue lo que expliqué, la importancia del pedículo de la isla. Entonces, hacer las referencias anatómicas, se aproxima la isla piel a 2 centímetros distal de pliegue popliteo, se dibuja la isla, también se dibuja el pedículo que debe estar aproximadamente 5 centímetros por arriba del malleolo externo y además de eso se identifica el pedículo y se libera por mediante disección. Además de esto se continúa la disección hasta el pivote, que es esto que está acá, se recorta el colgajo y se une a su área receptora correspondiente,
se evidencia si hay un buen flujo, se controla la hemostasis y pues se cierra con sutura no absorbible. ¿Por qué la utilización de esta técnica? Fue lo que yo les estaba mencionando anteriormente, que fue por esa neovascularización, que este tipo de colgajos nos permite dar una mejor cobertura a esos defectos en las paredes de los miembros inferiores. Entonces, este es el video en el quirófano antes de la cirugía, de una cirugía aproximadamente de 5 a 6 horas. Se tomaba las muestras de la medición del defecto. Mediante el defecto teníamos que saber cuánto mide para saber cuánto va a ser la longitud del pedículo y también de la isla. Y al momento de la rotación, pues de la longitud exacta. Además, dale clic también a esa, por favor. Mientras se va reproduciendo el video de un resumen de 5 horas de cirugía, la importancia de este colgajo es que la monitorización al momento de la cirugía de estos colgajos, y es que la monitorización consta de 5 cosas. La primera va a ser el llenado capilar, o sea, lo ideal es que el llenado capilar sea menor de 3 segundos. Segundo, la temperatura. Lo ideal es que al momento de se colocar un colgajo miremos la temperatura del miembro afectado con respecto al otro miembro colateral y compararlos. El tercero va a ser el color, es decir, lo ideal es que sea rosadito el colgajo, que no esté pálido, porque eso nos puede indicar signos de hipoperfusión. El cuarto va a ser los bordes de la herida, o sea, ver que los bordes de la herida no estén necrosados, que estén limpios y que tengan una buena limpieza. Y por último, los signos de infección local, que hace referencia a cómo se encuentra la herida y ese colgajo, si tiene signos o no de infección. Y como conclusión, es importante mencionar que existen múltiples complicaciones de este tipo de cirugía, como por ejemplo la infección, el seroma, el hematoma, la disencia, necrosis parcial o total del colgajo, cicatrices hipertróficas y por último, pero no menos importante, el síndrome compartimental. Entonces, la importancia del por qué se hizo este reporte de caso es que cómo podemos brindarle la calidad de vida, una mejor calidad de vida a esta paciente, y fue porque este colgajo fue una buena opción para cobertura en defectos con exposición de estructuras como hueso, que es lo que vimos en las imágenes. Este colgajo faciocutáneo le brinda un buen soporte estructural a este tipo de defectos y cuenta con las 4 fuentes neurovasculares, que fue las que le mencioné, y además de eso tiene una buena opción para coberturas de anestesio con respecto a los miembros inferiores, porque se llega a presentar mucha alta incidencia con respecto a la falla por medio de la congestión venosa que se presenta. Muchas gracias.